La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a hacer un programa con invitados especiales. Va a estar el politólogo e historiador Fernando Rojas, quien nos va a acompañar en el set hoy. Igualmente estará el arquitecto, el doctor Jaime Ortiz Mariño, que también ha trabajado muy fuertemente en Bogotá y en la ciudad-región en los temas de movilidad. Cada uno desde nuestras respectivas casas, por esta situación que estamos viviendo la pandemia. Está con nosotros María Jimena Charri, Óscar Lozano, Alejandro Velandia, que se conectarán en algunos minutos, y pues vamos a iniciar nuestro panorama nacional con los elementos importantes. Hoy tenemos una razón muy importante, que es celebrar la Fundación de Bogotá, y nuestro querido economista Óscar Lozano tiene un resumen de la Fundación de Bogotá, que es importante en Panorama Económico hacer esta referencia, porque además es una referencia económica. Nace una ciudad, nace un conglomerado urbano, y pues hoy estamos de plácemes por la Fundación de la Ciudad de Bogotá. Nuestro compañero Óscar Lozano, ¿qué elementos fundamentales se pueden destacar de la Fundación de Bogotá? Muy buenas tardes y bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila, doctora Jimena, doctor Velandia, doctor Jaime Ortiz y demás oyentes de este gran programa Panorama Económico. Pues mire, como usted lo acaba de señalar, hoy hay dos acontecimientos y mañana hay otro acontecimiento histórico de conmemoración. Pero empecemos por la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Aproximadamente hace 482 años, 6 de agosto de 1538, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Pero hay dos cosas importantes que debemos señalar, que son la primera: ¿por qué se le dio ese nombre a esta ciudad? ¿Y cómo se dan estas cosas? ¿Cómo llegamos al punto de este acontecimiento histórico? Primero hay que tener en cuenta que la fundación de ciudades es parte prioritaria de los españoles. Los españoles llegaron a América con el fin de primero promover una serie de actividades económicas. Pero recordemos tres aspectos importantes por los cuales son un poco trágicos, pero es necesario tenerlos señalados. Primero, los españoles llegaron en plan de expropiar, después de invadir, y después explotaron, digamos, los indígenas. Expropiaron porque le quitaron la tierra a los indígenas. Entonces aprovecharon eso, y uno de ellos fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que era un dueño de grandes terrenos aquí en Cundinamarca, aquí en parte del Tolima, en fin, en lo que es Mariquita, Honda, en fin, y los territorios aquí de Bogotá. Se le llamó así porque en un principio, y además como homenaje a Gonzalo Jiménez de Quesada, porque él nació en una ciudad llamada Santa Fe de Granada. Pero llegamos al punto muy importante. Bogotá. Bogotá es un vocablo indígena, viene de Bacatá, por un lado. Por otro lado, que ese vocablo significa campo de labranza, es decir, mucha productividad. Estos territorios estaban habitados por los muiscas y por los chibchas, ¿no? Y también, como característica importante, se ofició la primera misa en Santa Fe de Bogotá, en ese momento, a cargo del fraile Fray Bartolomé de las Casas, en un sitio histórico aquí de Bogotá, en el sector de la Candelaria, en lo que se llama la Plaza del Chorro de Quevedo, donde se dice que don Gonzalo Jiménez de Quesada había establecido un cuartel militar. Pero vale la pena también complementar esto. La ciudad desobedecía a un poder que quería implantar España como medida de generar actividades económicas. Recordemos porque los chibchas, los muiscas y otras tribus que estaban no solamente aquí en esta zona, sino en toda América, ¿no? Se dedicaban a actividades agrícolas, actividades, digamos, sobre las cuales se trabajaba con el trueque, se cultivaba la papa, se consumía la chicha, se consumían algunos productos agrícolas, las hierbas, los chibchas y otras comunidades indígenas
trabajaba lo que era los yerbateros, ¿no? Y también la producción y la explotación del oro, que los españoles fueron los que vinieron y se llevaron todo el oro, porque el oro lo utilizaban los indígenas, pero para adorar el sol. Eso por un lado. Un punto más importante, Bogotá ha venido evolucionando y hoy representa y aporta el 25% del Producto Interno Bruto. Pero, doctora Ávila, también estamos de plácemes Tunja. La ciudad de Tunja hoy también está de conmemoración 481 años, un año después, 6 de agosto de 1539, que fue fundada por el español Gonzalo Suárez Rendón. Se le dio este nombre de Tunja en homenaje al cacique y a una tribu llamada la tribu de Unza, ¿no? Y específicamente los españoles fueron llegando a sus territorios. Tunja está ubicada prácticamente en esa época, era como decir algo, unos 200 kilómetros al oriente de Bogotá, ¿no? Al oriente de la sabana de Bogotá, y estaba en manos de los muiscas y de los chibchas, que vivían en bohías. Nos damos cuenta de que eso es una particularidad importante y que eso fue uno de los epicentros claves en el proceso de desarrollo y del interés que tenían los españoles de acrecentar su poder económico. Es decir, adicional a eso, porque los españoles pusieron en marcha 3 instituciones socioeconómicas muy importantes. Primero, la encomienda, después la mita, el resguardo. Y además porque implantaron un sistema económico que les dio muy buenos resultados, que fue la esclavitud. Los españoles negociaban, compraban mercancías y también establecieron el hecho de fundar ciudades, como más adelante y anteriormente lo han dicho ya en Cartagena. En 1533 Cartagena se convirtió en uno de los puertos principales donde llegaban los barcos desde diferentes zonas del mundo, desde Europa, por decir algo. Entonces eso acrecentó el comercio exterior. Pero hay algo que quiero comentar que es muy importante, con el cual termino esta intervención, que es otra fecha histórica que vale la pena tenerla y recordarla. 7 de agosto de 1819, la batalla del Puente de Boyacá. Esta batalla es donde se logró la verdadera independencia. Recordemos que hace unos 20 días atrás, yo les había hablado del 20 de julio de 1810. Pues en esta fecha, 7 de agosto de 1819, terminó ese ciclo, ese proceso de independencia, esos 9 años, de 1810 a 1819, con la batalla de Boyacá. Esa batalla de Boyacá es la fiesta de la verdadera independencia de Colombia. ¿Por qué? Porque ahí logramos la verdadera libertad. Ahí rompimos las cadenas opresoras de España. Y eso se le debe a un personaje muy importante y a otros personajes muy importantes. Fue la estrategia militar diseñada por el libertador Simón Bolívar, que había empezado un año antes, 1818, cuando se estableció en Puré, allá en Casanare, ¿no? Donde inició todo el proceso de travesía de los llanos orientales para el Modepisba. Recordemos que la semana pasada, el 25 de julio de 1819, se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas, la de la batalla del Pantano de Vargas, que afortunadamente fue un salto victorioso para los patriotas. No fue una victoria rotunda, pero que fue, digamos, la carta de presentación, si lo queremos llamar así, que sirvió para lograr ganar esta batalla. Entonces, esto nos permitió ser independientes y soberanos. Esto, por otra parte, que también hay que destacar unos personajes de la historia. El general Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, que acató lo que Bolívar le había dado, las órdenes que le había dado, junto con otros 2 personajes, 2 militares muy importantes, el general José María Anzuategui y el general Carlos Omblet, militares venezolanos, que ellos lo que hicieron fue que con las tropas patriotas le cerraron el paso a José María Barreiro, que era el comandante español, de atravesar el puente de Boyacá sobre el río Teatinos. Entonces ahí llegaron las tropas españolas, pero ahí llegó también el ejército patriota y los bloqueó totalmente. Es decir, también vale la pena señalar que fue una estrategia también montada, que los españoles no pensaron en un momento determinado que fueran a llegar al ejército patriota.
Bolívar está ubicado en la parte alta de estos terrenos de Boyacá, lo que se llama hoy en día el Alto de San Lázaro, y eso permitió, lógicamente, que él fue dando órdenes para que se fuera prácticamente consolidando este triunfo, que fue muy importante. Pero vale la pena señalar, ya para terminar, un comentario. De aquí sale un personaje que de pronto ha pasado inédito en la historia. Es la de un muchacho, la de un soldadito de apenas 14 años, llamado Pedro Pascasio Martínez, que era integrante de las fuerzas patriotas del batallón Rifles, más exactamente, y que tiene una característica. Ustedes preguntarán por qué. Porque él tomó prisionero a Barreiro, a un lado del puente. Barreiro trata de comprarlo, le ofrece unas monedas. ¿Y cuál es la respuesta del muchacho? Dice: yo no traiciono a mi patria. Yo no traiciono a mi patria. Un ejemplo de honestidad. Tomó prisionero a Barreiro, se lo entregó al general Bolívar. Esto le mereció por parte del Ejército Patriota de Reconocimiento y un ascenso al cargo de sargento. Pero ¿cuáles son los factores económicos? Terminando. El profesor Lozano. Sí, señor. Sí, pues vamos avanzando, y más adelante tomamos los elementos económicos que obviamente tienen mucha relación, la alcabala y todo lo que tiene que ver con los impuestos, que naturalmente esa es la historia de las distintas etapas de Colombia y de Bogotá, pues los tributos, los impuestos, y estos puntos económicos han generado pues todos los movimientos de protesta, de oposición. Bogotá va avanzando y saltamos muy rápido para llegar al Estatuto Orgánico de la Ciudad, y es el 1421, que le da un ordenamiento jurídico y pues desde luego establece las 20 localidades, que los concejales ya no pueden hacer parte de las juntas directivas, y se le da una organización más importante a la ciudad. Para muchos economistas, urbanistas han manifestado que se requiere, y ya en el Congreso de la República se está tramitando un proyecto para generar el estatuto orgánico, un nuevo estatuto orgánico de la ciudad-región, y eso naturalmente cambia el esquema para proyectar la ciudad en los próximos 20, 30 años, porque ya el estatuto como tal quedó muy pequeño. Pero como les comentaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el doctor Jaime Ortiz para que empecemos a trabajar uno de los temas importantes que tiene que ver con la experiencia y la fortuna de ser uno de los promotores acá en Bogotá de las ciclorutas, que desde luego están por terminar y es un elemento importante para la integración ciudadana. Doctor Jaime Ortiz, bienvenido a Panorama Económico. Y empecemos analizando el tema de la movilidad, una breve reseña histórica de cómo Bogotá ha evolucionado en sus diferentes formas de transporte. Muchas gracias, Luis Alberto, y un saludo para los otros invitados y a su audiencia. Yo divido la historia de la movilidad en Bogotá en la primera parte del siglo pasado, hasta los 50, hasta la guerra, y posteriormente, a partir de ese momento, la ciudad cambia y entra en una etapa muy distinta. Bogotá hasta el 48 tenía una estructura urbana proporcionada y tenía un sistema de movilidad que funcionaba para el volumen de personas que vivían en ese momento. Ese sistema de transporte estaba basado en el tranvía. Existían pocos vehículos, como aún hoy, y explicaré más tarde a lo que me refiero. Todavía Bogotá es una ciudad que no tiene un gran número de vehículos individuales. Nos hemos movido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se inició un proceso de urbanización acelerado en Colombia y particularmente en Bogotá, que nos ha llevado a generar una ciudad hecha a imagen y semejanza de la ciudad americana, con una diferencia fundamental. Nosotros hemos tenido casi, desde esos momentos, una proporción altísima de usuarios del transporte colectivo y muy pocos de los vehículos individuales. Contrario a lo que sucede en una ciudad promedio americana, en donde la mayor parte de los viajes se hacen en vehículos individuales y muy pocos en transporte colectivo. Desgraciadamente, el urbanismo y el diseño vial que se impuso estaba
estaba concebido para la composición de tráfico de una ciudad americana y no para la composición de tráfico nuestra. Entonces, las grandes dificultades del tráfico, lo que nos ha llevado a ser hoy una de las primeras ciudades, una de las ciudades más congestionadas del mundo, es que tenemos esa composición de tráfico en donde la mayor parte de los viajes diarios se hacen en transporte colectivo y muy pocos en vehículos individuales. Sin embargo, en los últimos 20 años ha corrido un discurso facilista que habla de atacar, por decirlo de alguna manera, el uso de los vehículos individuales. Sea el momento de explicar que entre nosotros los vehículos individuales son los automóviles, las motocicletas, las bicicletas, las patinetas y todo lo que se inventen. Entonces decía que se ha establecido un discurso que habla de impedir, de hacer difícil el uso de los vehículos individuales, particularmente el automóvil, cuando el problema de Bogotá es totalmente el contrario. Aquí se ha vendido la idea de que hay que subir a los del carro al bus, cosa que nunca sucederá, cuando lo que tenemos que estar haciendo es tratando por todos los medios de mantener esa envidiable situación, digo envidiable por cualquier ciudad del mundo, en donde tenemos el mayor porcentaje de los usuarios o de personas que se mueven en Bogotá en transporte colectivo. El problema de Bogotá no es subirlos a los carros, a los buses, sino cómo detener los usuarios del transporte colectivo en el transporte colectivo. Y en este momento, desde circunstancias tan difíciles en el mundo, ha corrido un discurso facilista que habla de no usar el transporte colectivo. Entonces vamos a enfrentar muy pronto unas realidades muy complejas, porque ese discurso es un discurso insostenible. Después de tanto tiempo de equivocadamente decir que hay que subir a los del carro al bus, ahora le estamos diciendo a los de los buses que no monten en bus. ¿Y para dónde van a coger? Y entonces aparecen las alternativas y hay que empezar yo ando en unos debates públicos muy intensos, tratando de darle las justas proporciones a las distintas alternativas que tenemos. La bicicleta, te mencionaba el tema y quiero aclararle que yo inicié el proceso del debate público en 1973-4 sobre la función que debería cumplir la bicicleta en la oferta de transporte en las ciudades. Sí, esa estrategia se inició con la creación de la ciclovía, que este año cumplirá 46 años, pero también soy consciente de que la bicicleta tiene X función que cumplir. No podemos seguir diciendo que la bicicleta es la alternativa al transporte colectivo. La bicicleta no es la alternativa a otros vehículos individuales y se llegó el momento de volver a las verdaderas magnitudes. Hay que tratar de ser absolutamente conscientes de cuáles son las capacidades y cuál debe ser la función que cada uno de los modos de transporte debe cumplir en las ciudades. Y estamos en la mitad de ese debate en medio de esta pandemia. Perfecto, doctor Jaime Ortiz. Es realmente un debate que va a ser bien interesante, este panel que vamos a hacer sobre la historia de Bogotá, lo que hicimos al comienzo, una reseña de cómo nace Bogotá, dónde estamos, para dónde vamos y cuál es el panorama. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Rojas, que es politólogo, también hizo su doctorado en Historia en la Universidad de los Andes y ha sido consultor en Bogotá en distintas áreas. Le damos la bienvenida en este panel de Panorama Económico. Bienvenido a La Voz del Derecho, doctor Fernando Rojas. Sí, lo escuchamos. Perfecto, buenísimo. Muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poderlos acompañar. Un saludo especial a Jaime, a todas las personas que acompañan la mesa y a quienes nos están oyendo y viendo. Perfecto. La primera inquietud es relacionada justamente con la movilidad, este tema que ahora se está debatiendo y que genera una interrogante bien grande. Se está limitando el uso del transporte público por la pandemia que estamos viviendo y se quiere que no pasemos del 35% de su capacidad. ¿Cómo lograr puntos de equilibrio financieros para esos proyectos de transporte masivos, el caso concreto del metro en Bogotá o el mismo Transmilenio, que tiene que ser subsidiado porque no está generando los ingresos que se necesitan? ¿Qué mirada tiene frente a este tema, doctor Fernando Rojas?
Mire, yo creo que aquí es muy importante entender que la única forma en que esto se va a resolver es con plata. ¿Y esa plata de dónde viene? O el gobierno nacional se mete la mano al bolsillo y ayuda a los sistemas de transporte, o toma la decisión de aumentar la ocupación de los sistemas de transporte, claramente tomando todas las precauciones necesarias, todos los cuidados necesarios, el distanciamiento, el tapabocas, la disposición de jabón antibacterial, de lavamanos, todos esos elementos que son indispensables para reducir el riesgo de contagio. Es lo único que puede hacer, ¿cierto? Porque los sistemas de transporte público fundamentalmente funcionan por la plata que pagamos los usuarios. Yo he sido más partidario de que, de que el gobierno nacional tome la decisión de darle un giro al sistema de transporte en el país, porque esto no es un problema solo de Bogotá. Lo mismo pasa en Medellín, está pasando en Bucaramanga, en Barranquilla, en Santa Marta, en Cali, a donde vayamos, tienen este problema. Entonces, tal vez es un momento clave en el que desde Planeación Nacional, desde el Ministerio de Transporte, deberían estar pensando en qué sistema deberíamos tener, cómo debería ser su funcionamiento, para que no dependa única y exclusivamente de los recursos que pagamos los usuarios, porque vía tarifa esto va a ser realmente insostenible. Y más después de esta crisis en la que el desempleo va a aumentar, la informalidad va a aumentar, y eso nos va a generar unas tensiones sociales y económicas mayores. Damos la bienvenida a María Jimena Charri. Bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestros invitados, para todos nuestros oyentes, para el equipo de la emisora. Un cordial saludo. Quería preguntarles, porque este es como un tema que siempre escucha uno, y es que el problema de Bogotá es que no hay suficientes vías para poder transitar. ¿Están de acuerdo con que el problema son las vías o es el medio de transporte? ¿Qué opinan al respecto? Gracias. Doctor Ortiz, ¿qué opinión tiene al respecto? Que usted también tuvo la experiencia de ser secretario de Obras de Bogotá. Pues mire, decía yo que la ciudad se diseñó y su sistema vial se diseñó pensando en una composición de tráfico distinta a la que tenemos. Insisto en que nos movemos más en transporte colectivo que en vehículos individuales, para fortuna nuestra. Sin embargo, el proceso viene y se va a acelerar de la necesidad de tener mayor espacio vial, porque nosotros tomamos una decisión hace 20 años de ocupar con transporte masivo el escaso espacio en la superficie que en las ciudades es un bien escaso. Entonces, hoy el debate y la presión sobre el uso de la vía es el gran debate. De un lado están los usuarios de los vehículos individuales, repito, los usuarios del automóvil que existen, los usuarios de las motocicletas que crecen, los dos anteriores están creciendo en este momento de manera sorprendente, o no sorprendente, de manera obvia. Aparece un nuevo actor cada vez más importante, que es la bicicleta, y ese debate sobre el espacio y sobre la necesidad probablemente de crear nuevos espacios está sobre la mesa. El discurso fácil de decir que el carro no va a existir o que las motocicletas no van a existir y que vamos a montar todos en bicicleta, eso no es sostenible. Y yo soy del grupo de personas que defiende que Bogotá tiene que iniciar muy rápidamente y de manera mucho más contundente la construcción de un sistema de transporte masivo que en partes de la ciudad debe ser subterráneo y debe ser férreo. Sin embargo, estamos ante una situación muy compleja porque las decisiones de la actual administración, hablando de dinero, invierte 3 o 4 veces más en el sistema de buses Transmilenio que en el sistema férreo. Entonces se viene continúa el debate sobre cómo y cuánto espacio requerimos para el futuro de la movilidad de esta ciudad. Les tengo otra pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la medida del pico y placa? Es decir, ¿consideran que
bueno, en este momento pues no se está implementando, pero digamos, cuando pusieron el pico y placa se supone que era para evitar tanto tráfico, y lo que ocurrió con el tiempo es que cada familia tiene 2 y 3 carros. Luego, ese tema a largo plazo, pues no fue esta medida a largo plazo, pues no ha sido sostenible. Pienso yo que lo que ha generado es mayor tráfico en la ciudad. ¿Qué opinan ustedes? Sí, doctor Rojas, ¿me escucha? Sí. Sí, señor, aquí estoy. Sí, mire, yo creo que hay una cosa sobre la pregunta anterior que me parece pertinente para conectar con la segunda. Y es que durante muchos años nos dijeron que no podemos construir más vías porque nos íbamos a llenar de carros. Y quedamos en el peor de los escenarios porque no tenemos vías, pero nos llenamos de carros. Y uno de los errores en esa concepción es pensar que si yo construyo una vía, por ahí única y exclusivamente pasan carros. Pero la pregunta del millón es ¿cómo hacen las personas de Bosa, de Engativá, de Suba, de San Cristóbal, de Rafael Uribe, desde donde queramos mirar, para salir de sus barrios? Pues tienen que hacerlo o en carro, o en moto, o en transporte público, y ellos utilizan vías para moverse. Entonces, creo que hay un problema de concepción muy fuerte que nos dejó en un escenario muy complicado, como lo está planteando Jaime ahorita. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. El pico y placa arrancó como una medida para reducir la circulación de carros en un momento en el que se estaban desarrollando unas obras en Bogotá a finales de la década del 90, y era una medida provisional. Sin embargo, ante la incapacidad de mejorar la movilidad, de mejorar el transporte público, lo que se hizo fue ir alargando ese pico y placa, transformarlo, ¿cierto? Darle unas adecuaciones diferentes, pero en últimas no se resolvía el problema. Entonces, cuando las personas encontraron que el transporte público no era seguro, eficiente ni digno, y que era más fácil y más barato comprar un carro o una moto, pues se movieron en esa dirección. Pero aquí también hay que llamar la atención que el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad, porque mientras que el gobierno nacional está diciendo que va a promover el uso del transporte público y que las ciudades deben promover el transporte público, al mismo tiempo se beneficia de la venta de carros y de motos, de la venta de autopartes, de la generación de empleo. Entonces hay un discurso bastante hipócrita en ese, por llamarlo de alguna manera, porque no es coherente, ¿sí? O sea, yo no le puedo decir a las ciudades, promuevan el transporte público y yo les ayudo, pero por el otro lado promuevo que se vendan carros y que se vendan más motos, cuando estoy poniendo contra las cuerdas a los gobiernos locales que sin recursos y sin capacidad técnica de respuesta, pues obviamente llevan a la parálisis total, que es donde creo que estamos. Por eso yo siento que la solución no es el pico y placa. Yo no creo, igual que decía Jaime, que la solución sea que todo el mundo se mueva en bicicleta. Yo creo que hay unas personas que lo van a hacer y se van a seguir moviendo, pero el transporte público sigue siendo el eje fundamental de la movilidad. Y para eso hay que mejorar su calidad, trabajar en el tema de la tarifa, porque si tenemos un transporte público que la gente no puede pagar, nos va a disparar los colados, pero al mismo tiempo pues vamos a excluir a la gente que lo pueda utilizar y pueda llegar o a su trabajo, o a estudiar, o a su casa. Miren, a mí me correspondió, como secretario de Obras Públicas, que usted mencionó, y donde tuve el honor de trabajar con usted, Luis Alberto. Nos correspondió en ese momento solicitarle al gobierno del Japón el Plan Maestro de Movilidad, el de JICA. Y por artes de carambolas, a los 4 años, cuando llegó el proyecto, me tocó ser el representante del presidente en ese estudio. Estuve 2 años con los japoneses. Voy a resumir ese Plan Maestro de los japoneses rápidamente. Dijeron, miren, señores, ustedes pueden, en un periodo de 20 años, estamos hablando del año 96, pueden construir un sistema integrado de transporte masivo con estructura principal en un sistema férreo de gran capacidad. Ese proyecto lo sostiene la economía nacional y la municipal, y eso les vale $5.000 millones.
Pero en ese mismo periodo, señores, nos decían los japoneses, el uso de los vehículos individuales, si no sucede nada macroeconómico, se les duplica. Y entonces hay que prepararse para aceptar el hecho del crecimiento del uso de los vehículos individuales y eso les vale otros 5.000 millones de dólares. Es decir, el plan maestro valía 10.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Sí hubo un fenómeno macroeconómico que alteró todo, que fue esa revaluación. Y entonces el uso de los vehículos individuales no se duplicó en 20 años, sino en 10 años. Y apareció en ese momento un personaje que se volvió alcalde, que resolvió decir que los japoneses estaban totalmente equivocados, que el tema del transporte colectivo se resolvía con buses en la superficie y que el tema de los vehículos individuales se resolvía con los mecanismos de control de la demanda, es decir, pico y placa. Se equivocó de fondo. Y estamos en este momento enfrentando la realidad de ese error técnico. Porque hoy estamos enfrentados a la ciudad con el mayor congestión de tráfico, una ciudad, como decía Fernando, sin las vías correspondientes, y esta pandemia va a acelerar muchos de esos procesos. De tal manera que estamos en un momento muy difícil en esta sociedad. Además de hacemos una pequeña interferencia, Jimena. Perfecto, Jimena. Y otro tema interesante también, el tema de la contaminación. Pero hacemos un pequeño giro para entregarles, como siempre, a nuestra audiencia Panorama Económico, los indicadores económicos de la ciudad-región. Está con nosotros Alejandro Velandia, analista de mercados, para que nos entregue brevemente para seguir con este diálogo sobre la movilidad en la ciudad de Bogotá y la ciudad-región. Pero entreguémosle a nuestra audiencia, a los empresarios que siempre nos siguen en nuestras redes, los indicadores económicos de la región, cómo se están moviendo las acciones de la empresa de teléfonos de Bogotá, la empresa de telecomunicaciones, la empresa de energía, estas empresas que son las empresas modelo aquí, por lo menos en la ciudad-región. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, mi especial equipo de colaboradores, mis colegas Luis Alberto Ávila, doctor Oscar Lozano, María Jimena Charri y nuestros invitados. Mirando precisamente, hablando de los temas estructurales para ciudad-región, miramos, por ejemplo, acciones importantes para el Bogotá, para el distrito. Recordemos, el Grupo de Energía de Bogotá es una empresa del distrito con mayoría de posición accionaria del distrito, que genera regalías al distrito a través de sus utilidades y sus ingresos. Hoy la vemos cerrando en el mercado en los 2.335 puntos, perdiendo 5 pesos en el mercado y bajando porcentualmente el 0.21%. En el caso de otra empresa muy importante, estratégica para la ciudad de Bogotá, vemos a la ETB perdiendo 3 pesos hoy en el mercado, cerrando negativo el 1.44% y cerrando en un precio de 205 pesos. Haciendo memorias, precisamente cuando hablábamos de una administración que estaba pensando en poner buses y que los puso, esa administración, cuando pensaba vender la ETB, estaban pensando en ofrecer 1.000 pesos la acción. Hoy en día está en 205 pesos. Esto es lo que pasa cuando las empresas públicas y del Estado no se dinamizan, no se desarrollan y no se protege su mercado natural. Recordemos que el mercado natural de la ETB era Bogotá, donde antiguamente se valoraba a la ETB en más de 2.000 millones de dólares cuando se ofertaba a grandes capitales del exterior, gracias a una inversión que hicieron en una administración pasada. Pues hoy en día la ETB ofrece muy buena tecnología competitiva, pero ¿qué les falta en estos momentos? Ser agresivos también en el tema de mercado. Cómo llegar a nuevos usuarios, pero con precios competitivos, porque si la ETB en este momento está sacando precios por encima de Claro o por encima de sus competencias como Movistar, pues obviamente va a quedar por fuera también. Una estrategia que hizo Claro, ¿cuál fue? Dentro de su entrada fuerte al mercado, dejar 6 meses a 50% o bajar tarifas durante un largo plazo. Gracias a eso recuperaron mercado. La ETB en este momento necesita generar caja por esa inversión tan grande que hicieron. Entonces, a lo que vamos es centrándonos un poco también con el tema de movilidad, que es Medellín. Medellín, recordemos que articuló estas empresas y creó una empresa muy sólida que es la EPM. Dentro del sistema también administrativo de Medellín, gran parte del sistema multimodal de transporte es público. Entonces, ¿por qué también no hacemos una invitación de que Bogotá también haga lo mismo, sobre todo en estas épocas
donde se necesita, donde precisamente estamos diciendo, ok, vamos a servicio público o privado. ¿Qué hicieron ciudades como Singapur? Dijeron, los que sean muy pudientes, precisamente por la concentración de la ciudad, pues van a pagar más impuestos por tener un carro y vamos a mejorar mucho el sistema público. No por nada, Singapur tiene de los mejores sistemas públicos del mundo. Caso de Nueva York. Nueva York tiene un metro 24 horas todos los 7 días de la semana y también es multimodal. Está metro, está sincronizado con buses, la gente se puede montar de un lado a otro y tiene 24 horas de servicio de transporte. Eso para mirar que hay varios ejemplos en el mundo que nos pueden servir. El tema de San Francisco, que tiene hasta un transporte que es icónico en la ciudad de San Francisco, que son los tranvías, que se articulan también con el sistema de metro, con el sistema a veces también de cable. Recordemos que pues San Francisco tiene una topografía montañosa. Entonces hay que mirar los ejemplos que han servido y cómo se puede implementar esas políticas de desarrollo. Otra cosa también importante para plantearse esta idea. Nosotros cuando pensamos en hacer el metro, ¿por qué no lo hicimos de una salida hasta una entrada? ¿Por qué lo contratamos solo hasta la calle 72 o solo hasta la calle 100? Queda incompleto. Entonces, ¿qué va a decir el usuario con el tiempo? Esto no sirvió y esto no sirve. ¿Pero por qué no sirve? No porque no sirva el sistema, sino porque no fue articulado de una manera que genere una buena conectividad y ahorro de tiempo. Las estaciones, se dice que las estaciones del Transmilenio van a quedar de 1 kilómetro. Me corrigen si la información está correcta o está errada. Y hay otra cosa que hay que mirar también, la movilidad en una ciudad como Bogotá, que produce tanto a nivel de Producto Interno Bruto, es muy importante. Aquí la gente no tiene muchas veces mucho tiempo para hacer negocios y muchas citas. ¿Por qué? Porque la movilidad es muy demorada. Y si vamos a hacer que una persona en un metro que va partido hasta la calle 72, hasta la calle 100, se tenga que bajar y esperar otro transporte, pues precisamente no vamos a generar un tema de movilidad rápida, que es lo que se está generando, no por nada ciudades, por ejemplo, en Europa, sistemas de trenes como el Renfe en España, que fue precisamente tan efectivo en tema de movilidad de transporte, las nuevas ciudades de China. Hay gente que ya vive fuera de las ciudades de China, a 1 hora de China, pero con esos sistemas de transporte de alta velocidad de 300, 500 kilómetros por hora, pues puede demorarse 10 y 15 minutos llegar a la ciudad. Entonces, son sistemas precisamente que van articulados, es al beneficio de la ciudadanía y también una cosa que hay que plantearse, así como la ETB y el Grupo de Energía de Bogotá son empresas fuertes, porque también no articular, pero no solo con la empresa Metro, sino que ella articule también otros sistemas que generen interconexión y que sean de eficiencia y que sean muy rápidos. Hay una cosa importante para los inversionistas que me preguntaban. Vaticinar temas de mercado es muy delicado porque hay muchas variables. Esto pasa es como el clima. Pero recuerdo otra cosa y es importante hacer seguimiento de esto. Jimena me hizo una pregunta cuando estaba empezando la pandemia y me dijo qué era en este momento lo importante para invertir o qué hacer. Y vuelvo y repito, en ese momento hablé del oro como un refugio de capitales. En este momento podemos ver, en ese momento estábamos hablando, creo que el oro estaba en un precio mayor a los $1.500, $1.600. Hoy vemos que el oro está cerrando por encima de los $2.000 su valor. Entonces, el resultado me salió, pero el resultado salió precisamente bajo un estudio fundamental. ¿Cuál fue el estudio de fundamental? Estábamos entrando en un tema de nerviosismo. Y en el tema de nerviosismo, recordemos que casi siempre se va a mirar es el refugio del capital. Así se desaparecieran las monedas, casi siempre el valor por excelencia va a ser el metal precioso. Y aquí pues más adelante les voy comentando temas de materias primas y commodities para que sigamos con los temas de movilidad. Gracias, Alejandro. Sigamos con este tema de movilidad que es bien interesante. Jimena está llevándonos a una pregunta de la contaminación. Sí, digamos que ahorita... Pero vayámonos también hacia y sobre los hechos, pues naturalmente vamos a desarrollar. Siga, Jimena. Sí, quería preguntarles también en cuanto a la contaminación, todos los gases que emiten estos carros o la cantidad de carros que hay, asimismo la contaminación que producen los buses. ¿Cuál puede ser ahí entonces la solución? Si tenemos mucho transporte, malo. Si tenemos carros, también. ¿Cuál puede ser ahí desde el punto de vista de la contaminación? ¿Qué se podría hacer también? Este es uno de los temas también muy relevantes que ahora con la pandemia pues se ha tenido en cuenta, ya que al parecer pues no hay tanta emisión de gases
por el tema de la pandemia. Doctor Fernando Rojas, usted que estuvo en el Consejo como asesor allá en las unidades del manejo normativo, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué esfuerzos se han hecho? Pues Ecopetrol ha hecho esfuerzos en esta materia, y el distrito, ¿qué esfuerzos ha venido realizando para bajar los niveles de contaminación? Mire, durante varios años hemos tenido un problema, y es que el parque automotor, fundamentalmente de transporte público, se quedó rezagado en tecnología, y quedamos presos del diésel con los buses viejos que no aprovechaban o no incorporaban los avances tecnológicos que se estaban teniendo en diferentes lugares del mundo. Durante la administración del entonces alcalde Petro, se tenía que hacer la licitación de la flota para la renovación de los buses de Transmilenio. Él no lo hizo, sino que prorrogó por 240.000 kilómetros más la vida útil de esos buses, con lo cual aumentó el desgaste, aumentó la emisión de esas partículas, y nos demoramos alrededor de 2 años y medio, casi 3 años, en poder ya tener una mejor flota. Con la administración del gobierno Peñalosa se planteó la licitación. Desafortunadamente, como se estructuró desde el comienzo, hubo un debate más político que técnico sobre qué tecnología debía tener el sistema. Y de forma equivocada, el alcalde terminaba justificando la necesidad de que siguiéramos utilizando tecnología diésel. Y no entendió que la ciudad había cambiado, que había una preocupación por el medio ambiente y que se necesitaban nuevas tecnologías. Claro, es muy difícil lograr tener una flota eléctrica del tamaño y de la complejidad que requiere Bogotá, pero era necesario arrancar el camino. En el tema de Transmilenio no avanzó en la dirección de los eléctricos, avanzó con el 51% a gas, el 49% quedó todavía con diésel filtro, que se supone que reduce las partículas de contaminación. Ya para la renovación de los buses azules sí se hizo un trabajo más fuerte con los buses eléctricos, pero digamos que en buena medida tenemos una gran dificultad, y es si tenemos la capacidad nosotros de pagar esas tecnologías, y estas tecnologías se pagan con la tarifa. Entonces, entre mis buses sean más caros y yo tenga más buses, pues necesito que los usuarios o tengan muchos usuarios para que paguen tarifa, o que paguen una tarifa más alta. Y ahí es donde, por eso hacía el llamado de atención en que el gobierno nacional debe participar en la financiación del funcionamiento del transporte público, para lograr aprovechar el músculo de la nación y poder tener unas reglas de juego más favorables para que lleguen todas esas tecnologías. Y creo que eso es fundamental, que también se aplique en el carro particular. En este momento las opciones que hay de carro particular son inalcanzables para el grueso de los bogotanos, ¿sí? Y de los colombianos. Son vehículos tremendamente caros. Y si mi apuesta sería promover una transformación tecnológica, una migración hacia una energía más sostenible, pues yo debería facilitar ese acceso. Yo quisiera complementar. Doctor Ortiz, ¿cómo? Sí, señor. Yo quisiera complementar de la siguiente manera. Primero, mencionando o siendo reiterativo con los sistemas férreos. Los sistemas férreos son movidos por energía eléctrica. Y ahí es donde empiezan las diferencias con quienes defienden a ultranza el que Bogotá se siga moviendo en buses en la superficie. Otros pensamos que debemos ser mucho más agresivos ya, y el tema es, por ejemplo, el caso del borde oriental de esta ciudad. El borde oriental de esta ciudad está en este momento sometido a la presión de construir una troncal por la carrera séptima, de reconstruir totalmente la avenida Caracas, y una primera línea de tren que no está pensada, a mi entender,
de una manera estructural. El deber ser, cuando se hubiera pensado en incorporar los sistemas férreos, era diseñar primero una red y después hacer un análisis de cuál debería ser la ruta, la primera línea, y proceder con diseñar esa primera línea de acuerdo a las circunstancias ambientales y urbanas de los tramos que recorren. Nosotros hemos hecho todo al revés. Estamos empezando con una línea y no sabemos cómo es la red que además no puede ser de carácter local. La red férrea tiene que ser para la sabana del río Funza. No se les olvide que la sabana no es la sabana de Bogotá, es la sabana del río Funza. Deberíamos estar diseñando un sistema férreo uno solo, porque también es un absurdo estar en este momento haciendo una pequeña línea de metro en Bogotá, una pequeña línea de tranvía, de tren, tram, entre Faca y los extramuros de Bogotá, porque todavía no hay cómo justificar la entrada a Bogotá. Y una tercera a Zipaquirá. Debemos estar haciendo es un solo sistema férreo como estructura del sistema. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Estamos metiéndole toda la plata disponible para los próximos 25 o 30 años a 5 troncales para buses. Entonces yo sí soy absolutamente enfático en que nuestra alternativa es pensar en los temas eléctricos y en ese momento pensar también que estamos en unas latitudes y en unas circunstancias ambientales que no son solo los carros. Las motocicletas son una alternativa importantísima, económicamente viable, aceptada por esta sociedad, no solo en Bogotá, en todo el país. El uso de la motocicleta es real y las motocicletas están todas a 5 años de ser eléctricas. Pasa igual con la bicicleta. La bicicleta, su gran cambio tecnológico es haber aceptado el motor eléctrico. Hoy las bicicletas con motor eléctrico en el mundo son un paso fundamental a dar. Entonces sí hay en el tema del tema ambiental, el tema del aire, el tema de las transformaciones hacia vehículos movidos por motores eléctricos. Yo creo que ese es un paso importante. Después tenemos que volver sobre el tema que planteaba María Jimena, el tema de la congestión, el tema de cómo utilizar el espacio disponible y cuánto espacio hay que crear. Yo, por ejemplo, dejo planteado a ustedes y a los oyentes el debate de la carrera séptima. El debate de la carrera séptima es que están tratando de resolver todos los problemas en un espacio que no da para todo. Uno no puede pretender tener espacio exclusivo para las motocicletas, espacio exclusivo para los carros, espacio exclusivo para las bicicletas, espacio exclusivo para los buses. No, tenemos que aceptar el hecho de que la gente se mueve en automóviles, hay gente que se mueve en transporte público y a todos hay que darles una solución. El discurso simplista de que los carros no van a existir y de que vamos todos a montar en bicicleta, y miren quién se los dice, alguien que lleva 50 años estudiando el tema de la movilidad en bicicleta. Eso no es verdad, eso no es verdad. Y entonces estamos en manos de unos políticos que están tomando los temas de una manera demasiado liviana y de unos técnicos que les están haciendo el coro. Tenemos que enfrentar en verdaderas magnitudes cómo nos movemos y cómo nos vamos a mover. Y no pensar con el deseo, porque por pensar con el deseo es que estamos donde estamos. Profesor Lozano, un tema que es en muy pocos minutos lo podemos analizar, el tema de la corrupción. ¿Cuántos recursos se pierden muy rápidamente que nos cuente? Porque esos recursos que se roba o que se van al año 50 billones y que en la pandemia específicamente están perdiendo, los estamos perdiendo para salud, para educación, para movilidad. ¿Cuántos recursos tiene la Contraloría en su informe que nos ha presentado en estos días de corrupción? Sí, doctor Ávila, muy cierto, muy preocupante. Esto que les voy a comentar así muy rápidamente es lo que hace referencia a un informe que presentó la Contraloría General de la República, el doctor Carlos Córdoba, donde él mismo, en sus palabras, dice que es vergonzoso el panorama, fíjese bien, es vergonzoso el panorama de Festival del Despilfarro, como él lo llama. ¿Y en qué sentido? Porque es triste decirlo y muy preocupante que la Contraloría encontró aproximadamente 1.300 obras que le cuestan al país más de 20 billones, no millones, sino 20 billones de pesos. Y como él lo dice, que con este dinero se podría pagar casi la mitad de lo que el gobierno destinó este año en el presupuesto general de la nación, por ejemplo, para un rubro que es muy importante en el tema de la educación. Pero mire,
Las mayores pérdidas, para concretar, porque el informe es muy largo y no tengo muchos minutos y es muy cierto. Dice que los primeros 10 departamentos con mayores detrimentos, y eso lo vemos todos los días, es el caso de La Guajira, con 53 elefantes blancos, o como se llaman los mamuts, ¿no? Por un valor de 1.2 billones de pesos. Y lo que es peor es que llama la atención que La Guajira es uno de los departamentos que tiene un índice de pobreza muy alto. Tiene prácticamente entre el 49.1 al 50%. Entre esos problemas es el punto fundamental, como nos hemos dado cuenta, el tema de la carencia de agua potable. Entonces, miren ustedes que desde el año 2005 se empezó a trabajar un proyecto de darle ese servicio de agua potable y de energía, pero que hoy en día se han perdido, como él lo dice en su informe, más de 637.000 millones. Otros problemas lo tienen departamentos como el Casanare, en el caso del Magdalena, que de una u otras cosas se señala, por decirlo de esa naturaleza, ¿no? Detrimentos, problemas de obras inconclusas, mejoramiento de la vía Salamina, Remolino, Sitio Nuevo, con costos superiores a los 466.900 millones. En Antioquia hay elefantes por el equivalente a 463.821 millones de pesos, lo mismo que en el Valle del Cauca y en Córdoba. Es decir, tenemos una serie de problemas, una serie de mamuts. Entonces, como usted lo señalaba, doctor Ávila, tenemos una pandemia, yo diría algo muy importante y preocupante. La pandemia, por un lado, que está generando efectos negativos en la economía, pérdida de empleo, aumento de la pobreza. Pero esta pandemia se deriva también en una enfermedad que vive viviendo el país desde épocas pasadas. Es el problema de la contratación. Yo la llamaría, la llamo la contratitis. Todos estos son contratos donde la malversación, tres conceptos, malversación y despilfarro y dineros, digamos, que se desvían de sus recursos, son los que han venido generando un problema en Colombia. Recordemos que la corrupción, digamos, le quita al PIB de Colombia un promedio entre el 3 al 4%, y eso yo creo que puede ser más, pero ¿cuántos recursos no tendríamos en este momento disponibles para atender las pandemias? Y el problema de los hospitales que no tienen, digamos, recursos, que los médicos se quejan todos los días, y otro que se ha venido ventilando en estos últimos días a través de los medios de comunicación, que en hospitales a los médicos y a las enfermeras se les deben hasta 6, 7 y 1 año de sueldo ya en la costa. Entonces, eso es básicamente que es inconcebible, donde no hay un manejo adecuado del gasto y que los recursos, pues lógicamente que no se ven. Y algo más preocupante ahora, cuando ustedes saben que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el ingreso, la aplicación por parte del gobierno del ingreso solidario. Entonces, ahora tenemos otro problema que tenemos que resolver. Muchas gracias. ¿Te refieres a las personas, el empleado público que ganaba más de 10 millones de pesos, que ya no pueden hacer descuento, y la Corte Constitucional declaró inexequible este decreto? Naturalmente, ese debate para el doctor Fernando Rojas y para el doctor Jaime Ortiz es un debate muy fuerte. O sea, todo el mundo, en la etapa más fuerte del modelo neoliberal, se pensaba que la economía se movía a través del mercado, o sea, que los empresarios eran los motores y la dinámica absoluta del crecimiento y el desarrollo económico en el país. Hoy están los mismos empresarios llamando al Estado para que el Estado invierta, y como lo decía el doctor Fernando Rojas, como el Estado Nacional tiene que apoyar a los departamentos y a las regiones en estos programas, específicamente en los programas de movilidad. Y esto naturalmente lleva a un debate que lo hemos hecho aquí en Panorama Económico en programas anteriores, con economistas como Iván González, como también otro, Mauricio Cabrera, que se ha venido planificando o por lo menos proyectando la necesidad de hacer una emisión primaria del Banco de la República, que desde luego no está en la ortodoxia económica y tiene que buscarse una salida, porque naturalmente las empresas están quebrando. No se puede pensar en incrementar impuestos porque no hay producción ni crecimiento industrial en el país en estos próximos años. De manera que esos elementos, inclusive en la ciudad-región, tiene que llevarse a la posibilidad de emitir unos bonos a 30, a 40 años
para que Bogotá tenga más recursos más allá del presupuesto tradicional de las rentas que tiene por impuesto predial, por industria y comercio, por transferencias que hace la nación, que no son suficientes para los retos que tenemos. En esa óptica, doctor Fernando Rojas, ¿cómo es el plan de desarrollo? ¿Qué alcanzamos a hacer en movilidad en los próximos años en esta administración de la alcaldesa Claudia López? Luis Alberto, mire, desde el año más o menos 2015, con ProBogotá y la Cámara de Comercio se estuvo trabajando en un proyecto para que se construyera una especie de plan o de recomendaciones, más bien, para los diferentes alcaldes candidatos en ese momento a la alcaldía, para que les sirviera de referencia de lo que se podría hacer en la ciudad. Y yo creo que es un ejercicio muy completo, que desafortunadamente no tuvo eco en la administración pasada, y que en esta fundamentalmente, digamos que va en dirección de hacer las cosas que hay que hacer. Yo siento que hoy hay un consenso técnico sobre, claro, tenemos algunas diferencias sobre el metro. Yo también era partidario de que fuera un metro subterráneo mucho más robusto, pero pues bueno, este fue el metro que dejaron contratado, pues toca hacerlo de la mejor forma posible. Entonces yo creo que hay un esfuerzo por hacer lo que se debería hacer para garantizar que la ciudad pueda tener una mejor movilidad. Yo tengo una gran reserva, y no es por la administración en sí, sino por el momento que vivimos, y es si vamos a tener los recursos propios y recursos del gobierno nacional para poder responder no a un proyecto de infraestructura, sino a las necesidades que va a tener la ciudad y el país en términos sociales y económicos luego de esta pandemia. ¿Sí? Ahí es donde yo creo que está mi principal preocupación, porque yo creo que si uno mira puede cambiarle o ajustarle cosas al plan de desarrollo. Hay una apuesta audaz por tener un aumento en el número de kilómetros de bicicleta, por tener una política pública de la bicicleta, por tener un sistema público de bicicletas. Está la apuesta por tener más cables, por tener un brazo hacia el occidente del metro, por seguir mejorando la calidad del servicio de transporte público. Sí, o sea, están ahí, pero el problema no es de voluntad, el problema es si nosotros en estos 4 años y en los años que vienen, porque los efectos del coronavirus se van a demorar mucho en que los podamos superar, nos permitan hacer realidad muchos de estos proyectos y de los que vienen. ¿Sí? Ahí hay una gran preocupación, y lo repito, no tiene que ver con la administración, tiene que ver con la realidad y las prioridades que vamos a tener. Y ese es tal vez el desafío más grande que hay en los próximos años, que coinciden con elecciones presidenciales y el país con problemas económicos gravísimos, pues va a ser susceptible de dar bandazos o de generar incluso salidas que van a obstaculizar mucho más los proyectos de movilidad, porque como lo hablábamos desde el comienzo, si el gobierno nacional necesita reactivar el empleo y la industria automotriz da empleo y paga impuestos, pues lo que va a pedir es que se construyan, se ensamblen más carros, se vendan más carros, y eso va a llevar a colapsar cualquier ciudad, no importa el plan que se tenga. Si en los planes que se tienen el gobierno nacional ve que no tiene los recursos para apalancar proyectos de movilidad con el 60 o el 70%, que es lo que le correspondería, pues nuevamente todos esos planes vuelven y se frenan. Entonces, yo hoy soy optimista con relación al futuro de Bogotá, pero soy moderado con relación a lo que en términos reales nosotros podamos hacer. Gracias, doctor Ortiz. Y finalmente, el tema de la séptima, el corredor ecológico, este Transmilenio que no se logró hacer y que usted hizo parte de un gran equipo de personas, de líderes cívicos
que se opusieron al Transmilenio por la séptima, ese Transmilenio pesado, que no tenía la geometría, la vía para meter un Transmilenio pesado. ¿Qué le espera a Bogotá con este nuevo corredor ecológico? ¿Realmente hay una posibilidad de hacer un buen proyecto en esta vía? Pues mire, primero déjeme sumarme a la posición de Fernando, reforzando la idea de que en esta incertidumbre en que estamos, porque la incertidumbre es total, yo no veo reflejado en nuestros mandatarios una posición de ajuste a las decisiones previstas, porque en buena manera el plan de desarrollo es un plan de desarrollo hecho previamente a la crisis de la pandemia. Entonces yo no veo una posición todavía clara de cómo van a ser las prioridades enfrentándonos a esta realidad. De pronto puede que se necesite suspender proyectos, que no tenga sentido, que no las prioridades, porque en eso sí no comparto con Fernando en que se sigue ahí con una serie de cosas. No. Estamos invirtiendo las platas disponibles por 25 años en 5 proyectos, que son 3 troncales y la línea del metro. Eso, de pronto, se necesita, o nos vamos a ver forzados a hacer una revisión de las prioridades y de pronto suspender proyectos. Pero yo no veo a los mandatarios tomando una posición en ese sentido. En relación a la séptima ha sido escenario durante muchos años de este mismo debate, de cuál debe ser la forma en que se mueven los bogotanos. Son muchos los intentos que se han tenido y no se ha logrado resolver el problema porque estamos enfrentados a una decisión de que Bogotá se mueve en la superficie y con buses. Esa es la realidad. Que vamos a tener una pequeña línea de metro ahí, si la tenemos, es casi que accesoria. Pero la estructura y la lógica técnica que está prevaleciendo es la construcción de vías para buses y buses en carril exclusivo. El corredor verde. El corredor verde no sabemos qué es. Nadie sabe qué es un corredor verde en la literatura. Un corredor va desde corredores de origen ambiental, pero un corredor en una ciudad verde, eso es una definición que se inventaron para un discurso político, pero técnicamente no sabemos. No hemos podido obtener los términos de referencia con los cuales han contratado a un urbanista de talla mundial para que indique opciones para el corredor verde. Deberíamos todos los bogotanos ya saber qué se le está pidiendo a ese señor. Y yo creo que vamos a encontrarnos con varias sorpresas. Realmente están pretendiendo resolver en la séptima lo que no se puede resolver en la séptima. Hay que analizar, un corredor de transporte no es una calle, es una franja de unos 500 metros de ancha. En el caso del borde oriental de Bogotá, pues tiene desde la Circunvalar, pasando por la séptima, la 13, la 11, la Caracas. Tenemos que pensar en el conjunto de esa movilidad y ver cuál es el resultado, la mejor postura, el mejor proyecto. El proyecto que está vigente es volver a construir la Caracas, es decir, destruirla para hacer el metro, volverla a construir, hacer un metro elevado, que ya lo describí como no lo veo estructural para el sistema, y construir una línea en la séptima. Al haberse detenido temporalmente el proceso de construcción del Transmilenio por la séptima, estamos a la expectativa de ver qué es lo que pretenden hacer. Hoy estamos avisorando varias cosas. Por ejemplo, estuve perfectamente de acuerdo con utilizar el concepto de ciclovía de carácter temporal mientras la pandemia a lo largo de la séptima. Hoy pretenden consolidarla de manera definitiva, es decir, de hacerle unas pequeñas obras para consolidar ese carril para las bicicletas. Lo primero es decirle que un carril de ese ancho para 2 sentidos en bicicleta es peligrosísimo. Es decir, si aumenta el volumen de usuarios de los que hoy tenemos, eso se vuelve un riesgo gigantesco para los ciclistas, entre ellos y para los ciclistas con el resto del tráfico solamente separados por unos pequeños elementos en el suelo.
Eso no me parece a mí que es ninguna solución, pero está metiéndole una nueva cuña al tema de la séptima. Es decir, si antes, es decir, si para mover los volúmenes de pasajeros que quieren mover en transporte colectivo, no hay muchas alternativas distintas a hacer un corredor exclusivo. Entonces, un corredor exclusivo para buses, corredor exclusivo para bicicletas, deja el tráfico general. Me refiero a los automóviles, a los vehículos de distribución, a las motocicletas, a los buses de los colegios, al tráfico general, con un solo carril, que es lo que están en este momento aireando y ambientando. Creo que eso es un desastre. Entonces me parece que hay que pensar mucho más estructuralmente y hay que volver a barajar sobre todo el borde oriental. No es el problema de la séptima, es la suma de todo ese corredor. Ese corredor tiene que volver a ser analizado porque el proyecto vigente no es sostenible. No lo comparto además, pero es que no es sostenible. Entonces yo sí creo que se nos viene nuevamente un debate importante sobre cuál es el futuro de la movilidad en Bogotá, y en la séptima es nuevamente escenario de un debate con el tal corredor verde. Y cerremos este panel, doctor, ¿realmente es la suficiente información o la administración no ha sido un gobierno tan abierto que pues entregue la información necesaria para tener el horizonte hacia dónde vamos con los proyectos que maneja la administración? El caso del corredor verde de la séptima, la misma primera línea del metro. ¿Hay suficiente información o a veces uno ingresa a las páginas y realmente no están actualizadas? ¿Qué hacer para que la administración realmente sea coherente con el discurso? O sea, más gobierno con la ciudadanía. Luis Alberto, mire, yo creo que hoy hay diferentes niveles de los proyectos. El proyecto, por ejemplo, del metro ha sido un proyecto fue un proyecto que durante la administración del alcalde Peñalosa estuvo lleno de vacíos, de evasivas, digamos, de una información que no generaba confianza, de una toma de decisiones que no generaba confianza, y en buena medida con el metro en Bogotá pasó lo mismo que con La Paz en Colombia, ¿sí? Y es que en teoría un proyecto que debía unirnos como sociedad terminó dividiéndonos. Y hay un montón de información de la cual pues no se tiene mucho conocimiento. Tal vez el mejor ejemplo se dio que durante la administración de Peñalosa nos dijeron que el metro iba a estar casi que funcionando y rodando para 2025, pero cuando él ya lo había adjudicado, él sabía que en el mejor de los casos el metro solo iba a estar funcionando hacia 2027, 2028, 2029 si todo sale bien. Entonces, ese es un proceso en el que yo siento que debe haber mucha más claridad de parte de la empresa, sobre todo porque la empresa es la que está hoy poniendo la cara en este proyecto. Yo creo que la alcaldesa ha tenido una posición muy clara de decir qué tipo de metro, a partir de lo que dejaron contratado, es lo que quiere, y ahora vendrá un trabajo muy fuerte de parte del metro, del IDU, de la Secretaría de Movilidad, de Planeación, de la empresa de Renovación Urbana, de trabajar muy de cerca con el consorcio chino para realmente durante estos 2 años y medio que vienen de estudios definir, bueno, esto de qué se trata y cómo va a funcionar. Frente al tema del corredor verde existe un enunciado y una voluntad de mostrar algo diferente. Yo creo y he sido partidario, yo no fui defensor de Transmilenio, siempre argumenté que Transmilenio en la séptima entre la 32 y la 100 no cabía, y era como forzar a la ciudad a aceptar el sistema, y que por qué no se pensaba de pronto, si vamos a trabajar con buses, pensar en pedirle a las empresas unos buses articulados y biarticulados duales como los que hoy ya funcionan, que permitan que de la 100 hacia el norte pudieran funcionar como una troncal convencional, y que de la 100 a la 32 funcionaran como funcionan los híbridos hoy, y que ya cuando se llegue a la 26, a la décima, pues puedan funcionar de otra manera. O sea, alternativas uno podría encontrar. ¿Cuál es el desafío que tiene hoy la alcaldesa? Es tratar de encontrar un camino que responda a las necesidades de la séptima,
pero al mismo tiempo que responda a un deseo de tener un sistema diferente a Transmilenio en cuanto a tecnología de pronto, que permita probar cómo podrían ser los siguientes sistemas los siguientes modelos de transporte. Yo creo que tenemos que ir hacia un transporte en algunos corredores ya robusto, tipo metro. Habrá otros donde podamos tener un tranvía. Creo que los buses seguirán teniendo una participación importante en la movilidad de la ciudad, pero creo que la séptima puede hoy tener un espacio interesante de discusión. Lo que sí creo es que no hay hoy un ambiente para imponer algo como se hizo hace 20 años o los ajustes que se hicieron en las siguientes administraciones. ¿Sí? Hoy la gente sabe que puede demandar, que puede pelear, que puede frenar un proceso y va a estar dispuesta a lo que sea. Entonces, creo que es muy importante plantear un proyecto, construir un proyecto que sea lo suficientemente legítimo para que la gente se apropie y lo defienda. En caso contrario, vamos a tener un problema gigantesco como ciudad porque nunca vamos a lograr terminar un proyecto tratando de generar esos consensos y obviamente los perjudicados somos los ciudadanos, las ciudadanas que nos movemos en el transporte público y la ciudad en general. Doctor Fernando Rojas, muchas gracias por habernos acompañado en Panorama Económico. Ya estamos llegando al final. Y al doctor Ortiz también muchas gracias. Doctor Ortiz, muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Jaime, un saludo especial. A ustedes, Luis Alberto, y a todos los que participaron. Fernando, lo mismo. Un saludo. Perfecto. Vamos a dar unos indicadores, Alejandro, muy breve, en 2 minutos, indicadores nacionales, para que podamos cerrar nuestro programa Panorama Económico. ¿Cómo están esos indicadores en cuanto al precio del dólar, el precio del oro, que son dos materias primas que han venido subiendo esta semana? Sí, muy importantes datos porque son los que nos dan y nos fijan la tendencia, ¿no? Miramos, por ejemplo, recursos importantes para nosotros por temas fiscales de empresa, como Ecopetrol. Miramos el crudo, Brent, hoy cerrando con 20 centavos, cerrando positivo el 0.07%. En el caso de la referencia petróleo WTI, la vemos cerrando negativo en el 0.26%. Hablando hace un momento que hablaba del oro, hoy ya lo vemos rompiendo una barrera histórica que hace, pues dentro de lo que llamamos de historia de cotización de oro en el mercado de capitales, en bolsa de valores, no se había visto. Hoy estamos viendo el oro en los 2.061 dólares por onza, subiendo el 1.20%. Entonces esto pues es un registro muy bueno y esto nos da un ejemplo y nos da un enfoque, que siempre en épocas de nerviosismo, en temas de pandemias, de mercados, de crisis, por eso es que son los refugios por excelencia, porque las monedas pueden caer, pero este es un refugio valor que siempre conservará precisamente un refugio por excelencia en el tema de capitales, la plata. También otro refugio en temas de valor. Hoy la vemos subiendo el 6.79%, cerrando los 28 dólares con 71 centavos. Y ya en otros metales que son, por ejemplo, importantes para países como para Perú y Chile, es el cobre, que lo vemos cerrando en los 2.912 y bajando el 0.15%. En el caso del dólar, estamos mirando que el dólar estaba tratando de tener otra vez un repunte hacia el alza. Lo estábamos viendo que estaba pasando del 3.750, hoy lo vemos cerrando en los 3.743 pesos, cerrando el 0.84%. Esto pues datos en tiempo real. ¿Qué podemos esperar? Que si los 3.750 no se quedan como un piso, ya se pueden volver un soporte. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que puede haber una pequeña tendencia a la baja. Gracias, Alejandro. Llegamos al final de Panorama Económico. Muchas gracias a Jimena, al profesor Oscar Lozano, nuestros invitados que tuvimos hoy, al doctor Jaime Ortiz Mariño, a Fernando Rojas, que nos acompañaron en un debate bien interesante que tiene que ver con un tema económico para Bogotá, que es la movilidad, cómo se mueve la ciudad, cómo se va a desarrollar esta ciudad en los próximos años, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo,
Los esperamos la próxima semana. En el Control Master nos acompañó el ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.